¿Te ha pasado que en medio de una discusión o una situación difícil sientes el deseo de responder, defenderte o justificarte, pero algo dentro de ti te dice que te quedes en silencio? Y si te dijera que ese silencio que a veces parece debilidad, en realidad es una de las armas más poderosas que Dios te ha dado? El silencio tiene un poder oculto que muy pocos comprenden. En la Biblia, Dios nos muestra que hay momentos donde callar no significa perder, sino ganar. Que hay situaciones en las que hablar solo empeora todo, mientras que el silencio, bien usado, puede abrir puertas, desarmar al enemigo y traer bendiciones inesperadas. Lo que aprenderás hoy puede cambiar tu vida por completo, porque si comprendes cómo usar el silencio de la manera en que Dios lo enseña, podrás transformar tus relaciones, tu paz interior y tu destino. Muchos no lo saben, pero el silencio es un principio espiritual que ha sido clave en las victorias de los hombres y mujeres de Dios. Es un secreto que muy pocos aplican y que el enemigo no quiere que descubras. Pero hoy, en este video, te revelaré cómo Dios usa el silencio para protegerte, fortalecerte y hacer que su voluntad se cumpla en tu vida. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios la frase "paz en Cristo". Esto no es solo una frase, es un acto de fe, una señal de que estás listo para recibir lo que Dios quiere enseñarte hoy. También dale me gusta a este video, porque al hacerlo, YouTube mostrará este mensaje a más personas que necesitan esta revelación. Juntos, llevemos la palabra de Dios más lejos. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza que compartiré contigo podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver el silencio para siempre. Ahora sí, comencemos con el estudio. 2. Jesús enmudeció ante sus acusadores. En el momento más crítico de su vida terrenal, cuando fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, ante Pilato y ante Herodes, Jesús hizo algo que desconcertó a todos. Guardó silencio. La multitud clamaba en su contra. Los líderes religiosos lo acusaban con mentiras, y Pilato, asombrado, le preguntó: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Mateo 27:13. Pero Jesús no respondió ni una palabra. Este silencio no era cobardía, ni resignación, ni derrota. Era un silencio lleno de autoridad, de propósito y de sabiduría divina. Podría haber respondido y callado a sus acusadores con una sola palabra. Podría haber demostrado su inocencia con milagros asombrosos. Pero Jesús sabía que su misión no era defenderse, sino cumplir la voluntad del Padre. Aquí hay una lección, poderosa. No todas las batallas se ganan hablando. Algunas solo se vencen con el silencio. Hay momentos en los que Dios mismo nos dice: calla, porque yo pelearé por ti. El silencio puede ser el acto de mayor confianza en Dios, una señal de que no dependemos de nuestras propias palabras, sino del poder del Altísimo. Cuando enfrentes acusaciones, calumnias o injusticias, recuerda lo que hizo Jesús. No siempre tienes que defenderte, no siempre tienes que responder. Hay silencios que desarman al enemigo, hay silencios que dejan en evidencia la mentira. Hay silencios que abren la puerta para que Dios haga justicia en su tiempo perfecto. Si Jesús, el Hijo de Dios, eligió el silencio en su momento más difícil, ¿cuánto más debemos aprender a callar en los momentos en que Dios nos pide confiar en Él? 3. Moisés y el silencio en el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, el pánico se apoderó de ellos. Clamaban, murmuraban y exigían respuestas. En ese momento de angustia, Moisés les dijo algo que cambiaría la historia.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Este versículo revela un principio poderoso. Cuando Dios está obrando, nuestro silencio puede ser nuestra mayor fuerza. Israel quería huir, pelear o negociar, pero Dios no les pidió ninguna de esas cosas. Solo les pidió guardar silencio y confiar. Mientras ellos callaban, Dios actuó, abrió el mar rojo, derrotó a Faraón y les dio la victoria. Este es el poder del silencio en medio de la adversidad. A veces, cuanto más hablamos, más bloqueamos la obra de Dios. Nos aferramos a la queja, al miedo, a la duda, en lugar de simplemente guardar silencio y esperar el milagro. Si hoy te sientes atrapado, sin salida, rodeado por problemas, Dios te dice lo mismo que le dijo a Israel: calla y confía. Yo pelearé por ti. No gastes tu energía en discusiones sin sentido, en justificaciones innecesarias o en temor. Dios abre caminos donde no los hay, y muchas veces lo hace cuando decides quedarte en silencio y dejarlo obrar. 4. El silencio. De Job ante el sufrimiento. Job era un hombre íntegro, bendecido y temeroso de Dios, pero en un solo día lo perdió todo: riquezas, hijos, salud. En medio del dolor, sus amigos llegaron y lo encontraron sentado en cenizas, en completo silencio. Y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:13. Este silencio de Job no era vacío, era un silencio de quebranto, de reflexión, de rendición ante Dios. Sus amigos rompieron el silencio para tratar de explicarle su sufrimiento con razones humanas. Pero cuando Job empezó a hablar, sus palabras se llenaron de quejas y preguntas sin respuesta. Solo cuando Job volvió a guardar silencio, Dios habló. Y cuando Dios habló, Job entendió lo que sus palabras jamás pudieron explicarle. Aquí hay una enseñanza poderosa. Hay dolores que no necesitan palabras, solo la presencia de Dios. A veces buscamos explicaciones, pero lo que realmente necesitamos es aprender a callar y permitir que Dios nos hable en el silencio. Si estás pasando por un momento difícil, aprende de Job. A veces las palabras sobran. El silencio puede ser el lugar donde Dios te revela lo que tus palabras no pueden comprender. 5. Jesús y los 40 días de silencio en el desierto. Antes de iniciar su ministerio, Jesús fue llevado al desierto, donde ayunó y permaneció en silencio durante 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo no predicó, no hizo milagros, no sanó enfermos. Solo estuvo en silencio ante el Padre, preparándose para lo que venía. El silencio del desierto fue su proceso de fortalecimiento. Fue allí donde venció la tentación, donde afirmó su identidad y donde se preparó para la gran misión que le esperaba. Aquí hay una clave espiritual. Antes de una gran victoria, Dios nos lleva a un tiempo de silencio. Tal vez estás en un tiempo donde parece que nada está pasando, donde Dios no te responde, donde no ves avances. No te desesperes. Ese silencio es una señal de que Dios te está preparando para algo grande. Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y lo mismo sucederá contigo. Si sientes que Dios está en silencio, no es ausencia, es preparación. Confía en su proceso y usa ese tiempo para fortalecerte, porque lo que viene después del silencio puede transformar tu vida para siempre. Y 6. El poder del silencio en la guerra espiritual. Cuando Josué y el pueblo de Israel enfrentaron la muralla de Jericó, Dios les dio una instrucción extraña. Debían marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días. No gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Josué 6:10.
Dios les estaba enseñando un principio clave. Hay batallas que no se ganan con palabras, sino con obediencia y silencio. Durante 6 días, los israelitas caminaron sin decir nada, en total confianza en la estrategia de Dios. En el 7º día, cuando rompieron el silencio con un grito de victoria, las murallas cayeron. Este es un mensaje claro para nosotros. No pelees batallas espirituales con palabras vacías. No te desgastes discutiendo con personas que no quieren entender. No pierdas fuerzas explicándote a quienes ya decidieron malinterpretarte. En vez de hablar, obedece a Dios. El silencio es un arma en el reino espiritual. Cuando callas y dejas que Dios actúe, Él derriba murallas que tú no podrías mover con tus palabras. Si hoy estás luchando con algo imposible, sigue el ejemplo de Jericó. Guarda silencio, confía, y cuando Dios te lo indique, tu victoria será grande. 7. El silencio de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le anunció a María que sería la madre del Mesías, ella no corrió a contarle a todos lo que había oído. En cambio, guardó silencio y meditó en su corazón. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Esto nos enseña algo fundamental. No todo debe ser compartido de inmediato. A veces, Dios nos revela cosas que necesitan ser guardadas en silencio hasta el momento indicado. Hay bendiciones, promesas y planes de Dios que deben ser incubados en secreto. No todos entenderán lo que Dios te ha dicho. No todos están listos para escuchar lo que Él está haciendo en tu vida. María entendió que había cosas que solo el tiempo revelaría. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios te hable, no corras a contarlo todo. A veces, el silencio es la mejor manera de proteger lo que Dios está formando en tu vida. Si Dios te ha dado una promesa, guárdala en tu corazón. Confía en que, cuando llegue el momento, se manifestará sin necesidad de explicaciones. 8. El silencio como señal de sabiduría. Proverbios 17:28 dice: Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El silencio no solo es una estrategia espiritual, también es una muestra de sabiduría. No siempre es necesario responder. No siempre es bueno decir lo que pensamos. Las palabras mal usadas pueden traer destrucción, pero el silencio correcto puede traer paz y dirección. Los sabios en la Biblia eran hombres y mujeres que sabían cuándo hablar y cuándo callar. Si quieres aprender a usar el silencio a tu favor, pídele a Dios discernimiento. No digas todo lo que piensas. No te apresures a hablar. Aprende a valorar el poder de callar en el momento correcto, porque a veces el silencio habla más que 1000 palabras. 9. El silencio de Jesús ante sus acusadores. Cuando Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote, ante Pilato y ante Herodes, algo sorprendente ocurrió. Él guardó silencio. Y Pilato le preguntó otra vez, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús no respondió más nada, de modo que Pilato se maravillaba. Marcos 15:4-5. Este es uno de los momentos más impactantes del ministerio de Jesús. A lo largo de su vida, enseñó con autoridad, sanó con su palabra y derrotó al enemigo con declaraciones poderosas. Pero en el momento de su juicio, eligió el silencio. ¿Por qué? Porque no tenía que defenderse, porque ya había cumplido su propósito, porque su silencio era más poderoso que cualquier argumento. A veces, la mejor respuesta es el silencio. No tienes que defenderte de cada acusación, no tienes que probar tu valía ante quienes ya decidieron condenarte. Jesús nos enseña que hay momentos en los que hablar solo desgasta, pero callar es un acto de fortaleza y confianza en Dios.
Si hoy enfrentas críticas, falsas acusaciones o injusticias, recuerda el ejemplo de Jesús. No pelees con palabras, permite que Dios sea tu defensor. 10. El silencio en la oración. Cuando Dios calla uno de los momentos más difíciles en la vida cristiana es cuando parece que Dios guarda silencio. Cuando oramos, buscamos respuestas y no las encontramos. Pero en la Biblia vemos que el silencio de Dios nunca es ausencia, sino enseñanza. David clamó muchas veces en los Salmos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Pero en esos mismos salmos, David también descubría que el silencio de Dios no significaba abandono. Era en esos momentos donde su fe se fortalecía, donde aprendía a confiar sin ver. Jesús mismo experimentó el aparente silencio de Dios en la cruz cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Pero sabemos que Dios no lo había abandonado, solo estaba cumpliendo su plan perfecto. Si estás pasando por un tiempo donde parece que Dios está en silencio, no te desesperes. Su silencio tiene un propósito. A veces es en ese silencio donde nuestra fe madura, donde aprendemos a confiar sin depender de señales. Porque el silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia para llevarte a un nivel más profundo de confianza en Él. 11. El silencio como una señal de dominio propio. Santiago 1:19 nos da una clave de sabiduría. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Muchas veces hablamos sin pensar y después nos arrepentimos. Decimos cosas en momentos de enojo, de frustración o de miedo que terminan hiriendo a otros o dañándonos a nosotros mismos. Por eso, Dios nos enseña que el silencio es una señal de dominio propio. Jesús dijo en Mateo 12:36 que daremos cuenta de cada palabra que hablamos. Eso significa que nuestras palabras son poderosas, pero a veces el silencio es más poderoso que cualquier discurso. Si aprendes a controlar tu lengua, si sabes cuándo hablar y cuándo callar, estarás demostrando madurez espiritual y sabiduría. Si hoy enfrentas una situación donde te provocan, donde buscan hacerte caer en una discusión sin sentido, usa el arma del silencio. A veces no responder es la respuesta más sabia que puedes dar. 12. El silencio y la paz interior. Isaías 30:15 nos da un principio fundamental. En descanso y en quietud seréis salvos. En la calma y en la confianza será vuestra fortaleza. El mundo está lleno de ruido, de distracciones, de voces que compiten por nuestra atención. Pero Dios nos llama a encontrar fortaleza en la quietud y la calma. Muchos cristianos buscan respuestas, pero no se detienen lo suficiente para escuchar la voz de Dios. Están tan ocupados con sus pensamientos, con sus problemas y con su ansiedad, que no pueden recibir la paz que Dios les quiere dar. La Biblia nos enseña que el silencio nos conecta con la paz de Dios. Cuando aprendes a callar el ruido externo y el interno, puedes experimentar la verdadera paz que solo Él puede dar. Si sientes que tu mente está llena de preocupaciones, si te cuesta encontrar descanso, prueba guardar silencio. Busca momentos de quietud, apaga el ruido del mundo y deja que Dios llene tu corazón con su paz. 13. ¿Cómo usar el silencio como un arma espiritual? El silencio no es solo una actitud pasiva, es una estrategia de guerra espiritual. En la Biblia vemos que hay momentos donde el silencio es la mejor arma contra el enemigo. Algunas claves para usar el silencio a tu favor. No respondas al enemigo. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, Él respondió con la palabra, pero en otras ocasiones simplemente lo ignoró. No alimentes discusiones con el enemigo. No te desgastes en peleas innecesarias. No todas las batallas requieren tu respuesta. Algunas se ganan callando y confiando en Dios.
Usa el silencio para buscar a Dios. En la presencia de Dios, las mejores revelaciones vienen en los momentos de quietud y meditación. No te adelantes a hablar. Muchas veces, por hablar sin pensar, perdemos bendiciones. Aprende a esperar el momento correcto para hablar. El silencio es una herramienta poderosa. Úsala con sabiduría y verás cómo Dios pelea por ti mientras tú permaneces en paz. 14. El silencio y la obediencia, un camino a la bendición. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quedó mudo cuando no creyó en la promesa de Dios. Durante meses no pudo hablar, pero cuando finalmente obedeció y escribió el nombre de su hijo, su boca se abrió y comenzó a alabar a Dios. Lucas 1:20, 63-64. Esto nos enseña algo profundo. Hay bendiciones que solo llegan cuando aprendemos a callar y obedecer. A veces, Dios nos pide que guardemos silencio porque quiere enseñarnos algo. Quiere que aprendamos a escuchar antes de hablar. Si sientes que Dios te está pidiendo silencio en algún área de tu vida, no lo resistas. Puede ser la llave para recibir una gran bendición. Porque cuando aprendes a callar en el momento correcto, Dios abre puertas que antes estaban cerradas. 15. Conclusión y llamado a la acción. Ahora que has aprendido el poder del silencio en la Biblia, quiero invitarte a reflexionar. ¿En qué áreas necesitas aplicar más el silencio? ¿Has estado peleando batallas con palabras cuando Dios te llama a guardar silencio? ¿Te has sentido frustrado porque Dios guarda silencio contigo? Si este mensaje habló a tu corazón, comenta: Señor, enséñame a usar el silencio con sabiduría. Comparte este video con alguien que necesite aprender a usar el silencio en su vida. Suscríbete para más estudios bíblicos como este y recuerda, Dios obra poderosamente cuando aprendemos a callar y confiar. Que la paz de Cristo llene tu vida.